Buenos días, me llamo Javier Luna Quesada, soy asesor jurídico en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada y también soy su director. Soy doctor en Derecho e imparto clase en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte sobre materias relacionadas con el derecho público del deporte. Os voy a hablar del patrocinio deportivo en las entidades locales. Lo vamos a hacer desde una doble perspectiva. Como entidad patrocinada, la entidad local, en cuya posición acepta donaciones dinerarias o en especie, que se formalizan en un contrato de patrocinio o en un convenio, según que exista una contraprestación publicitaria o no. Pero también nos referiremos a la entidad patrocinadora, es decir, a la entidad local, no para aceptar patrocinios, sino para concederlos. Es decir, como entidad patrocinadora, no como entidad patrocinada. Se trata en este caso de abonar un precio a una entidad que no se dedica a la actividad publicitaria, por ejemplo, el caso práctico que os he facilitado, un club deportivo, es decir, que a lo que se dedica es a desarrollar una actividad deportiva y justamente es sobre esa actividad deportiva sobre la que el ayuntamiento, en este caso el Ayuntamiento de Granada, realiza una campaña de publicidad institucional, concretamente una campaña relacionada con Granada como ciudad turística. El patrocinio es una fuente de financiación de actividades y eventos deportivos organizados por las entidades locales. Constituye una forma creciente de colaboración del sector público y del sector privado en la financiación del deporte. Tan importante es el patrocinio como fuente de financiación que la Junta de Andalucía concede subvenciones a las empresas, a las personas trabajadoras por cuenta propia, es decir, a los autónomos, y a las fundaciones para el fomento del patrocinio publicitario deportivo. La Ley del Deporte de Andalucía dedica un artículo, el 81, al patrocinio deportivo, en el que se declara que la Junta de Andalucía promocionará el patrocinio deportivo como forma de colaboración, insistimos en la idea, colaboración del sector público y privado en la financiación del deporte. Nos define este artículo 81 lo que se entiende por patrocinio, por contrato de patrocinio concretamente, como aquel en el que el patrocinador, persona física o jurídica, pública o privada, se compromete a cambio de una contraprestación económica o de otro tipo a colaborar con el patrocinado, que puede ser un agente del deporte, una entidad deportiva, una actividad o una instalación deportiva. El patrocinio tiene como límite, según este artículo 81, la prohibición de publicidad de bebidas alcohólicas y del tabaco. Y ello con el fin de promover hábitos saludables. La Junta de Andalucía, dice este artículo 81, que puede establecer beneficios fiscales a las personas físicas y jurídicas, así como a las entidades públicas y privadas, por las aportaciones que destinen al deporte o a la promoción de la práctica deportiva. Lo vemos de manera concreta, no en este caso como incentivo fiscal desde el punto de vista de la Junta de Andalucía, pero sí desde la técnica de fomento, concretamente las subvenciones. Tenemos en pantalla una orden de 2 de mayo de 2024 que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de deporte en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a empresas, autónomos y fundaciones para el fomento del patrocinio publicitario deportivo. Es decir, que la Junta de Andalucía subvenciona a aquellas empresas, a los trabajadores autónomos y a las fundaciones que patrocinen actividades, eventos deportivos, entidades, etc. Bien, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía nos dice con relación a la aceptación de patrocinio, es decir, cuando la entidad local es una entidad patrocinada,
nos dice que para aceptar patrocinio tenemos que aprobar una ordenanza de patrocinio. Es decir, una entidad local andaluza tiene que tener una ordenanza sobre patrocinio para poder aceptar patrocinio. Los patrocinios, nos dice también el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, no pueden generar situaciones de privilegio, tampoco situación de preferencia respecto a la actividad municipal. No pueden ser un criterio de adjudicación en un contrato público. ¿Qué formas de patrocinio recoge este Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía? Es decir, ese patrocinio que puede aceptar una entidad local. Pues recoge tres formas: aportaciones económicas que contribuyan a los gastos de la actividad patrocinada, aportación de material necesario para la actividad y cesiones de bienes muebles o inmuebles. Y termina el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en su artículo 31, estableciendo el contenido mínimo del que debe de tener esa ordenanza que regule el patrocinio en cada entidad local. Nos dice que como contenido mínimo tiene la obligación la entidad local de publicar anualmente en el medio de comunicación de mayor difusión en el municipio las actividades que se prevea sean objeto de patrocinio durante ese año. Y ello a efectos de la constatación de la existencia de concurrencia. Ya veremos más adelante el contenido de ese programa anual de patrocinio. Es más, dentro del material docente práctico os he facilitado el programa anual de patrocinio de la ciudad de Málaga. También debe de recogerse en la ordenanza los requisitos que deben de reunir los patrocinadores y el procedimiento que se ha de seguir para la aceptación y gestión del patrocinio. Es importante diferenciar entre convenio y contrato. Cuando la colaboración por parte del sector privado implica la existencia de derechos y obligaciones recíprocos, estamos en presencia de un contrato oneroso. Sin embargo, si esa colaboración es desinteresada por parte del sector privado, estaremos ante un convenio. La figura del convenio de colaboración debe pues utilizarse únicamente cuando existe un interés común de las partes, ya sea para crear algo nuevo o para participar en un evento, actividad, acontecimiento ya existente, sin esperar la parte privada una contraprestación concreta de la entidad local, es decir, el que la parte privada desarrolle una campaña publicitaria. Si desarrolla una campaña publicitaria, no estamos ante un convenio, estaríamos ante un contrato. Bien, hemos tomado como referencia la ordenanza reguladora de los patrocinios privados de las actividades municipales del Ayuntamiento de Málaga, cuyo texto os lo hemos facilitado dentro del material docente práctico. Lo que tenemos en pantalla es el guión de todos los temas, de los contenidos de esta ordenanza de patrocinio del Ayuntamiento de Málaga. Hemos destaco algunos de los artículos que considero de interés para una mejor comprensión de lo que es el procedimiento, las condiciones que se han de dar para que una entidad local pueda aceptar un patrocinio. En primer lugar, veis que me refiero a los límites y prohibiciones, que ya hemos adelantado un poco antes y que ahora reiteramos, es decir, la aceptación de un patrocinio por parte de una entidad local, de una empresa privada, no puede generar una situación de privilegio o preferencia a favor de esa entidad privada. Tampoco se puede establecer una relación laboral entre el ayuntamiento y esa entidad. Ni se puede utilizar como criterio de valoración de la licitación de contratos futuros. Patrocinador y patrocinado deben garantizar el carácter confidencial de toda la información a la que tengan acceso con ocasión del patrocinio. Esta es una limitación importante.
No puede tampoco, se dice en este artículo 5 de la Ordenanza de Patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, no puede admitirse patrocinios que consistan en porcentaje de participación en ventas o beneficios del patrocinado. El artículo 7, bajo el título Derechos del patrocinador de esta ordenanza que estamos comentando, dispone: el patrocinador tiene derecho a difundir su condición de patrocinador en su propia publicidad. También tiene derecho a utilizar de manera gratuita el logotipo de la entidad y tiene derecho a poner su nombre comercial en los elementos propios de las actividades patrocinadas. Pensemos, por ejemplo, en una carrera popular, en el arco de salida y en el arco de entrada podría estar allí su nombre. Lo mismo que puede estar también en el material promocional que se edite de las mismas, por ejemplo, un folleto. Estos derechos, reconocidos al patrocinador, deben ser proporcionados a la cuantía, es decir, a la aportación dineraria o en especie que realice el patrocinador. El artículo 8 de esta ordenanza, bajo el título Plan Anual de Patrocinio, nos dice cuál es el contenido que debe de tener y cómo se debe de aprobar ese plan anual. En el trimestre de cada año, la Junta de Gobierno, en este caso del Ayuntamiento de Málaga, aprobará el plan anual de patrocinio, en el que se incluirán todas las actividades que pueden ser patrocinadas durante el año siguiente. Para ello, las distintas áreas municipales definen e informan anualmente al área de alcaldía de las actividades de interés general que prevean realizar total o parcialmente mediante patrocinio, es decir, cuyos gastos van a sufragar de manera total o de manera parcial con patrocinio. Esta información debe de contener los siguientes extremos. Y hemos destacado particularmente lo que son los criterios de selección de los patrocinadores. ¿Por qué? Porque este programa anual hay que publicarlo en el diario de mayor tirada de la ciudad. Y debe de publicarse también en la página web. Esa publicación sirve de llamamiento, de convocatoria para todas aquellas empresas que puedan estar interesadas en patrocinar total o parcialmente una actividad o algunas o varias de las actividades que se recogen dentro de ese programa anual de patrocinio. Y deben de aparecer de manera muy clara cuáles son los criterios de selección de los patrocinadores, estableciendo incluso en su caso la exclusividad para un solo patrocinador de entre los de un mismo sector de actividad, por ejemplo el sector bancario o el sector de seguro. También deben de determinarse la prioridad de las respectivas ofertas de patrocinio, atendiendo a las más ventajosas para los intereses municipales. Debe de recogerse también en este programa anual los derechos que se le reconocen al patrocinador de manera proporcionada a las aportaciones correspondientes. Por supuesto, aparecerá la denominación de la actividad de interés general, la unidad gestora de esa actividad, la fecha en la que se va a realizar, modalidad del patrocinio, si es dinerario o es en especie, y cuantía mínima y máxima de las aportaciones. Como hemos dicho antes, el plan anual se ha de publicar en uno de los medios de comunicación de mayor difusión en el municipio y también en la página web del ayuntamiento. Dentro de la ordenanza también nos referiremos a la Comisión Técnica de Patrocinio, un órgano colegiado clave en el proceso de aceptación de un patrocinio. De hecho, la Comisión Técnica tiene entre sus funciones elaborar el plan anual para su elevación a la alcaldía o a la Junta de Gobierno, informar las actividades no incluidas en el plan que por su especial interés se considere oportuno llevar a cabo, coordinar las actuaciones de las áreas de gobierno, impulsar iniciativas en materia de patrocinio, elaborar informes, dictámenes, y hemos destacado en negrita
seleccionar a los patrocinadores en función de esos criterios de selección a los que nos hemos referido anteriormente cuando hemos analizado lo que era el programa anual de patrocinio. Pues bien, a la comisión le corresponde seleccionar a los patrocinadores en función del informe elaborado por las unidades gestoras municipales competentes por razón del objeto del patrocinio en función de las ofertas más ventajosas para los intereses municipales en su conjunto y en base a los criterios establecidos en el plan anual de patrocinio para cada actividad. Lo hemos ya mencionado, pero reiteramos la importancia de la proporcionalidad del retorno publicitario en los contratos de patrocinio. Es decir, tiene que existir un equilibrio entre aportación y beneficio, lo que conlleva una valoración justa de la aportación, correspondencia de los beneficios publicitarios, transparencia y criterios objetivos a la hora de hacer la valoración, medición del retorno, etc. Recapitulando, en el procedimiento para aceptación de un patrocinio, es decir, somos la entidad local, entidad patrocinada, en el procedimiento diferenciamos entre que estemos ante un contrato o estemos ante un convenio. El convenio sigue el procedimiento establecido en la ordenanza de patrocinio y nosotros hemos tomado como referencia la ordenanza del Ayuntamiento de Málaga, que solo regula los convenios de patrocinio. Si estamos ante un contrato de patrocinio publicitario, es decir, si el patrocinador va a desarrollar una campaña de publicidad en esa actividad o evento que patrocina, la aceptación del patrocinio sigue un procedimiento diferente, es decir, se rige por la ley de contratos del sector público. Si la cuantía que aporta está dentro del límite del contrato menor, la aceptación sería de manera directa, si no habría que seguir un procedimiento ordinario de contratación y en el caso de acreditar que estamos ante un supuesto que impide la competencia, es decir, la competitividad, aplicaríamos un procedimiento negociado sin publicidad. Me estoy refiriendo concretamente a un supuesto de exclusividad. Bien, el patrocinador tiene unos incentivos fiscales. Básicamente podemos diferenciar entre la publicidad que realiza en un evento o una actividad deportiva, que se consideraría como un gasto deducible, tanto en el impuesto de sociedades como en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, según que el patrocinador fuese una persona jurídica o una persona física. Y luego hay una serie de incentivos fiscales recogidos en la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, donde ya no estamos hablando de deducir un gasto publicitario, sino que estamos hablando de deducciones sobre la cuota del impuesto sobre sociedades. Deducción que será aún mayor si el evento o la actividad deportiva es declarada de excepcional interés. En los apuntes incluso ponemos algún ejemplo de una actividad declarada de excepcional interés público, en cuyo caso las bonificaciones son muy superiores, bonificaciones sobre la cuota del impuesto. Bien, pasamos a estudiar ahora el contrato de patrocinio publicitario institucional, es decir, ahora nos colocamos en la posición de entidad patrocinadora, es decir, la entidad local ya no es entidad patrocinada, que es lo que hemos visto con anterioridad, sino que patrocina una actividad, en este caso una actividad deportiva, y en esa actividad deportiva desarrolla una campaña publicitaria. Hay que decir que la entidad patrocinada no se dedica
a prestar servicios publicitarios, se dedica a la actividad deportiva. Ocurre que la entidad local utiliza esa actividad deportiva, y ese es el ejemplo que os he puesto, facilitando prácticamente casi en su totalidad el expediente del contrato de patrocinio publicitario institucional de el Club de Baloncesto de Granada, concretamente del equipo que compite en la máxima categoría, en la ACB, y es sobre los diferentes soportes de esa actividad deportiva, por ejemplo en las redes sociales, donde se desarrolla una campaña de publicidad, en este caso de publicidad de Granada como ciudad turística. Conviene diferenciar esta figura de lo que es una subvención pública, porque si utilizamos el contrato de patrocinio publicitario institucional para encubrir una subvención pública, estaríamos incurriendo en un fraude de ley. También tenemos que diferenciar el contrato de publicitario institucional, de patrocinio publicitario institucional, del mecenazgo. Porque en el mecenazgo no hay obligación de hacer una prestación de servicios consistente en desarrollar una actividad, una campaña publicitaria. Y lo mismo ocurre con el convenio de colaboración. El convenio busca un fin común, mientras que el contrato de patrocinio publicitario institucional lo que busca es desarrollar una campaña de publicidad institucional. Este contrato se adjudica, si no supera la cuantía del contrato menor, se puede adjudicar directamente, es decir, si no supera la cuantía de 15.000 euros, IVA excluido. En caso contrario, cuando supere dicha cuantía, nos situamos en el procedimiento ordinario, o si concurre un supuesto de exclusividad previsto en el artículo 168 de la Ley de Contratos del Sector Público, podemos seguir el procedimiento negociado sin publicidad. En la mayoría de los casos, y en el caso concreto que dentro del material docente práctico he facilitado, ese contrato de patrocinio publicitario institucional del Club Baloncesto de Granada por parte del Ayuntamiento de Granada, se sigue el procedimiento negociado sin publicidad y se justifica y razona en el expediente porque existe solo esa entidad sobre la que podamos llevar a cabo esa campaña de publicidad de Granada como ciudad de destino turístico. Es importante, por tanto, en el expediente justificar el carácter excepcional que tiene el procedimiento negociado sin publicidad. Dice la doctrina de las juntas consultivas de contratación, dicen que solo debe de aplicarse este procedimiento, que es excepcional, en los casos taxativamente enumerados en la ley. Y el órgano de contratación tiene que justificar, tiene que dejar constancia en el expediente de que se da esta circunstancia. Incluso nos llegan a decir que en caso de duda no se puede aplicar este procedimiento que es excepcional. Estos dos informes que veis en pantalla, uno de la Junta Consultiva de Contratación de Cataluña y otro de la Junta de Contratación del Estado, nos dicen cómo hay que acreditar esa exclusividad, que es la que motiva, justifica el que se siga un procedimiento que es excepcional, es decir, el negociado sin publicidad. La excepcionalidad está en seguir un procedimiento que no es competitivo. Y lo que nos dice, en resumidas cuentas, es que la exclusividad se ha de justificar a través de un informe técnico, con argumentos suficientes para considerar motivada la concurrencia de una sola empresa. Que no vale con que la empresa o la entidad nos diga o nos haga una declaración o nos presente un certificado de exclusividad. Que eso no es admisible. Que tiene que ser un técnico el que haga un informe, valga la redundancia, técnico, insisto, en el que se ofrezcan
argumentos suficientes, dice la Junta Consultiva de Contratación del Estado, como para considerar motivada la concurrencia de una sola empresa. Como hemos dicho con anterioridad, es posible adjudicar un contrato de estas características mediante el procedimiento de contrato menor. En este sentido, se ha pronunciado la Junta Consultiva de Contratación del Estado con motivo de un informe realizado en 2018. Ahora bien, si ese contrato se repite en el tiempo, ya no es posible utilizar el contrato menor. La repetición, lo mismo que el fraccionamiento, se consideran un fraude de ley. Tanto la Cámara de Cuentas de Andalucía, como más adelante vamos a ver también la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, hacen una serie de recomendaciones sobre el contrato de patrocinio publicitario. En primer lugar, insiste en la importancia de que en el expediente conste un informe justificando suficientemente las razones técnicas de la exclusividad. También es importante una documentación comparativa del coste del patrocinio con el coste de contratar a través de las otras fórmulas de contratación. Se supone que llevar a cabo una campaña publicitaria a través de un evento deportivo concreto, cual es el caso del primer equipo que milita en la máxima competición de baloncesto, el caso que os he aportado del Ayuntamiento de Granada, es decir, tenemos que acreditar que si hubiésemos utilizado o hubiésemos contratado con una empresa una campaña, una empresa dedicada a la actividad publicitaria, el coste habría sido mayor. También nos dice la Cámara de Cuentas que al finalizar la acción de patrocinio tenemos que medir el grado de impacto de la acción para evaluar si la estimación del precio era aceptada. La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad de Valencia nos dice, y esto es muy importante, que en el contrato de patrocinio publicitario institucional prevalece el interés publicitario, siendo irrelevante, veis que lo he subrayado, siendo irrelevante el destino que la entidad contratada, es decir, este es el caso, el Club de Baloncesto de Granada, que tiene ese primer equipo en la Liga ACB, siendo irrelevante el destino que la entidad contratada otorga a los fondos recibidos. El elemento crucial es el servicio publicitario efectivamente prestado, no la financiación de una actividad de utilidad pública o interés social. Si fuese el fin, el financiar una actividad de utilidad pública o de interés social, estaríamos entonces ante una subvención encubierta. Subvención que se habría otorgado en fraude de ley, al eludir todo el procedimiento, todos los mecanismos que recoge la Ley General de Subvenciones. Bien, venimos hablando y venimos refiriéndonos a este contrato de patrocinio publicitario institucional. Hablamos de una campaña de publicidad institucional. Por eso es importante tener en cuenta, en el ámbito andaluz, lo que dice la ley de 2005 que regula la actividad publicitaria de las administraciones públicas de Andalucía, donde nos dice cosas importantes con relación al contrato que estamos estudiando. Lo primero, que la ley es de aplicación a las entidades locales. Y en segundo lugar nos dice los diferentes contenidos que puede tener esa campaña de publicidad institucional. Y yo he remarcado en negrita el difundir la imagen de Andalucía o del ámbito de cada administración con fines de promoción turística, que es el caso de ese contrato de patrocinio publicitario institucional que os he facilitado dentro del material docente práctico. Importante, insisto, lo veíamos antes en las recomendaciones de la Cámara de Cuentas: evaluar, medir el retorno publicitario.
Y para ir finalizando, lo que tenemos en pantalla es una sentencia relativamente reciente, pues tiene algo más de 4 años, de un juzgado de lo contencioso administrativo, el número 4 concretamente de Oviedo, que declaró nulo tanto el acuerdo por el que se aprobó el expediente y los pliegos del contrato de patrocinio, un contrato de patrocinio publicitario, como el de adjudicación, que se hizo además a través de un procedimiento negociado sin publicidad, es decir, un procedimiento el mismo seguido en el contrato de patrocinio publicitario del Club Baloncesto de Granada. ¿Y por qué se declaró nulo? Porque en realidad se trataba de una subvención, porque no estábamos ante un contrato de patrocinio, sino que lo que se pretendía era apoyar una determinada actividad privada que el ayuntamiento en cuestión consideraba favorable para los intereses públicos. Es decir, el ayuntamiento tendría que haber seguido el procedimiento de una subvención. Bien, os he facilitado un material docente teórico y práctico. En la parte teórica, unos apuntes con referencias bibliográficas, la presentación de este PowerPoint sin lo que es mi intervención, sino que sin la grabación. También el texto de la ordenanza de patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, el texto del programa anual de patrocinio de la ciudad de Málaga, en el que tendremos que dedicar nuestro tiempo solo a la parte que tiene que ver con las actividades deportivas, puesto que el programa anual recoge todas las actividades, no solo del área de deportes, sino de otras áreas municipales, que se pretenden llevar a cabo concretamente en el año 2025. El contrato de patrocinio publicitario institucional que formaliza el Ayuntamiento de Granada con un club de baloncesto, con el club de baloncesto que tiene un equipo en la máxima categoría, un equipo masculino en la máxima categoría del baloncesto nacional, en la ACB, un modelo de contrato de patrocinio deportivo y un convenio de patrocinio. Bien, nada más por mi parte. Daros las gracias por vuestra atención y deciros que estoy a vuestra entera disposición en los dos correos que os cito. El primero es mi correo corporativo en la Universidad de Granada como profesor asociado del Departamento de Derecho Administrativo, y el segundo es mi correo corporativo en el Ayuntamiento de Granada, donde soy director del área y asesor jurídico del área de deporte.